El Señor es mi pastor, nada me falta. Este domingo celebramos el Domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua, en que escuchamos esas lecturas del Evangelio en que Jesús se compara al buen pastor, o un pastor que va delante de sus ovejas, el pastor que está con ellos. Y la tradición de los pastores en el Medio Oriente, en la antigüedad, es muy interesante, porque por un lado, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, se habla del rey como pastor, el rey bueno. En las profecías, los profetas aclaman al rey verdadero como ese buen pastor que cuida de sus ovejas. Y a la vez vemos como los reyes del Antiguo Testamento, la gran mayoría de ellos no llegaron a vivir este ideal. Muchas veces eran los primeros en desviarse del plan de Dios. Y por el otro lado, en contraste, tenemos al pastor que en la sociedad del Medio Oriente eran de las personas consideradas de más baja estación, personas rudas que vivían en el campo, que olían a oveja, que estaban por ahí en las afueras de la sociedad, itinerantes. Y es interesante saber un poco cómo vivían esos pastores, a qué refería Jesús cuando hablaba de estas cosas. Y el pastor siempre caminaba delante. En esa cultura, pues los pastores eran tan cercanos a sus ovejas que las ovejas los reconocían y seguían a ellos. No es que iban de atrás con el bastón pegándoles para que fueran adelante. Y los pastores también conocían a cada una de sus ovejas por su nombre, inclusive rediles que eran muy grandes. El pastor tenía su nombre para cada uno. Los llamaba, los conocía, reconocía a cada uno de ellos. Y en las noches se juntaban en un solo redil, varios pastores para cuidar a las ovejas y para poder descansar. Se tornaban y las ovejas regresaban y se juntaban todas las ovejas y se quedaban ahí toda la noche. Y el día siguiente, pues cuando el pastor venía, simplemente llamaba y los que eran de su redil salían detrás de su voz, salían por esa puerta. Y creo que ese conocimiento de fondo nos puede ayudar a entender lo que Jesús nos quiere transmitir. Y habla de esta voz, de reconocer la voz del buen pastor. El Papa León, en este día que también todos los años, el cuarto domingo de Pascua, es el domingo en que pedimos por las vocaciones. Y el Papa este año nos ha invitado a esa escucha interior, a descubrir el don de Dios dentro de nuestro interior. Y esa oración por las vocaciones, sin duda, es una oración por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida religiosa en la Iglesia. Pero es un llamado a cada uno de nosotros de escuchar la voz del buen pastor en nuestra propia vocación, para renovar la vocación que hemos recibido y también para descubrirlo si aún no lo hemos descubierto. Y el Papa habla de esa necesidad que tenemos de la pausa, de la escucha, de la confianza en la voz de Dios. Pero esto requiere silencio, tranquilidad. Requiere que nosotros realmente nos ponemos en presencia de Dios para reconocer su voz. Sin espacio interior no podemos escuchar la voz del buen pastor. Necesita el silencio. Tan hermosa esa imagen del pastor que llega al lugar donde están reunidos todas las ovejas en la mañana, en el silencio de la mañana, y llama a sus ovejas. ¿Cómo comienzo mi día?
¿Comienzo esperando la llegada del buen pastor al día, escuchando su voz? ¿O empiezo el día lleno de ruido? ¿Cómo es mi escucha? En la primera lectura escuchamos parte de esa homilía de San Pedro el día de Pentecostés. Esas palabras que dice en el texto que les cortó hasta el fondo del corazón. ¿Cuántas capas a veces nosotros ponemos para no escuchar la voz de Dios? Y esa figura del buen pastor es una figura muy interesante en la historia del arte cristiana. Porque para los cristianos, antes del edicto de Milán, en el 313, hay una serie de persecuciones y no podían practicar su fe abiertamente. Sin embargo, habían encontrado en una figura de la antigüedad, de una imagen que Jesús pues lo dice en el Evangelio, pero también en la tradición de los romanos y de los griegos, había una figura que también se representaba como pastor. El Apolos, el que cargaba con oveja en los brazos. Y lo interesante es que este Dios para los paganos representaba la luz, la sanación, la verdad. Y los cristianos de la antigüedad encontraron en esa figura un deseo profundo que había en la sociedad de su momento de encontrar a ese Dios que les podría ser luz, sanación y verdad. Todos títulos que Jesús mismo se da. Entonces, en las figuras de la antigua cristianidad, vemos esta figura del buen pastor. Es una de las primeras figuras de Cristo que vemos. De hecho, aparece 120 veces en las catacumbas romanas. Señal de la presencia de Dios, del buen pastor. Y el Papa León, siguiendo un poco con su mensaje, habla de esta invitación a contemplar el buen pastor. Esa palabra buen, esa descripción del buen pastor, en el griego original del Evangelio es una palabra muy bonito. De hecho, significa bonito, kalos, que significa bueno, bello, verdadero. Significa plenitud, excelencia y la belleza moral. Y el Santo Padre nos recuerda que nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. Y eso yo creo que hoy en día nos tiene que hacer pensar mucho. ¿Qué contemplo en mi día? A veces ni tenemos espacio de contemplación. A veces por las redes sociales estamos cambiando de imágenes a cada rato. Pero ¿qué tipo de imágenes estoy viendo? ¿Qué contemplo en mi día? ¿Qué espacios tengo? ¿Contemplo pues lo que me da la pantalla? ¿Contemplo y me quedo encerrado en mí mismo, en mis problemas, en mis dificultades, en mis quejas? ¿O miro hacia el Señor? ¿Cómo contemplo a la belleza de ese buen pastor? Porque Él nos invita a la vida, nos invita a salir de nosotros mismos, a descubrir en Él el verdadero sentido de nuestras vidas. Y nos lo dice con esta frase tan hermosa, esa promesa: yo he venido para traerles vida, y vida en abundancia. No solo unas reglas, no solo que tienen que ser esto, no solo, sino nos viene a traer la vida misma. Y no cualquier tipo de vida. No les prometo pues, que van a hacer tal cosa o tal cosa como vemos en los anuncios, en televisión o en las pantallas que nos prometen tanto. Pero Jesús mismo viene a decirnos que nos va a dar la misma vida de Dios.
Va a derramar en nuestros corazones el amor de Dios, la vida de Dios. Y no solo un poquito. No dice, les voy a traer un poquito de vida para que se disfruten un poco. Vengo a traerles vida y vida en abundancia. En este recorrido que estamos haciendo de la Pascua, tenemos a separado del buen pastor en este cuarto domingo, que nos invita a vivir la vida de Dios, a permitir que la vida de Dios, por medio de la escucha y de la contemplación, entra profundamente en nosotros y nos transforme, para que nosotros también podamos ser reflejos del buen pastor.